Hoy leemos el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos del 35 al 45. En aquel tiempo se acercaron a Jesús Santiago y Juan, los hijos del Zebedeo, y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Él les dijo: ¿qué es lo que desean? Le respondieron: concédenos que nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda cuando estés en tu gloria. Jesús les replicó: no saben lo que piden. ¿Podrán pasar la prueba que yo voy a pasar y recibir el bautismo con que seré bautizado? Le respondieron: sí podemos. Y Jesús les dijo: ciertamente pasarán la prueba que yo voy a pasar y recibirán el bautismo con que yo seré bautizado. Pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Eso es para quienes está reservado. Cuando los otros 10 apóstoles oyeron esto, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús reunió entonces a los 12 y les dijo: ya saben que los jefes de las naciones las gobiernan como si fueran sus dueños y los poderosos las oprimen. Pero no debe ser así entre ustedes. Al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor. Y el que quiera ser el primero de entre ustedes, sea el esclavo de todos, así como el Hijo del Hombre, que no ha venido a que lo sirvan, sino a servir y a dar su vida por la redención de todos. Estamos leyendo el Evangelio según San Marcos y nos encontramos después de que Jesús ha anunciado por tercera vez que tiene que padecer, que lo van a maltratar, que se van a burlar de él, que lo harán morir después de flagelarlo y que después de 3 días va a resucitar. ¿Qué sucedió? Que de manera imprevista y repentina se acercaron a Jesús los hijos de Zebedeo. Y estos dos, que es la segunda pareja que según el Evangelio de San Marcos había llamado, después de Simón y Andrés que estaban pescando, estos dos son llamados hijos de Zebedeo, posiblemente por mostrar el estatus, el nivel y categoría social que ellos tenían, porque además de tener una barca tenían gente que dependía de ellos económicamente como empleados. Y esto nos muestra que ellos de algún modo son gente que buscaba siempre progresar. Y en este momento, aunque Jesús ha anunciado ya su muerte por tercera ocasión y les ha hecho ver que la grandeza no depende del estilo de este mundo, sino de los criterios de Jesús, que les ha dicho que se hagan los últimos para ser grandes y para ser los primeros. Han visto seguramente la popularidad enorme de Jesús que se va incrementando mientras van en camino a Jerusalén, y sus expectativas no los dejan, no obstante que ellos, junto con Simón Pedro, han sido privilegiados desde el inicio, acompañando a Jesús a lugares a los que solo 3 asistieron: a la casa de Jairo para su resurrección, al monte donde Jesús se transfiguró, y al final serán los que están más cerca de él en el monte de los olivos, en el Getsemaní. Ellos le hablan como discípulos, le dicen maestro, pero resulta que son ellos los que le quieren enseñar lo que tienen en su voluntad. Le dicen a Jesús: queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Ellos tienen una petición para los 2 en cuanto hermanos. Y Jesús les dice qué es lo que desean. Es cierto que Jesús conoce sus pensamientos, pero esta manera de responder de Jesús es muy similar a la que presenta San Marcos también cuando le dice a la hija de Herodías: dime qué es lo que deseas, pídeme lo que quieras, en otras palabras. Ellos le dieron respuesta a Jesús que les concediera que cuando Él estuviera en su gloria
estos dos discípulos, hijos de Zebedeo, estuvieran uno a su derecha y el otro a su izquierda. En realidad el que están haciendo a un lado es a Simón Pedro. Si se trata de un prestigio y un lugar entre los otros 12, los otros 10 que completan el grupo de los 12, ellos han estado en los primeros lugares junto con Simón Pedro. Y su mirada, que en este caso parece muy terrenal, con intereses de la gloria del mundo, es sin duda buscar los lugares políticamente preferenciales a la izquierda y a la derecha de Jesús, que para nosotros equivaldrían a secretarios de guerra y secretario de Hacienda. Cuando Jesús entre en su gloria, suponen que reinará en este mundo. Y entonces, cuando Jesús les responde, les dice que ustedes no saben lo que piden. Están pidiendo algo equivocado realmente. Están pensando que Jesús va a establecer su reino glorioso en este mundo como un político y que la gente va a impulsar todas las cosas hacia esa meta. Pero Jesús sabe su ruta que el Padre le ha trazado y su trayectoria está perfectamente definida porque Él también está dispuesto a hacer la voluntad del Padre, mientras que los discípulos ni se interesan por la voluntad del Padre sobre Jesús ni por la voluntad de Jesús y sus planes. Son ellos que lo llaman maestro y le quieren enseñar lo que quieren ellos y lo quieren imponer. Pero Jesús les dice que ellos deben pensar con la interrogación: ¿podrán pasar o beber el cáliz que yo voy a beber? El cáliz tiene un doble significado: participar del gozo, pero también significa pasar un sufrimiento intenso como un castigo. Y ellos escuchan que les dice también: ¿y podrán ser bautizados con el bautismo con que yo he sido bautizado? Esta es una referencia a cómo Jesús será bañado por su propia sangre, dando la vida. Y la respuesta de los hijos de Zebedeo es positiva: sí, podemos. Creen que depende de sus fuerzas y Jesús les dice: efectivamente, ciertamente van a pasar por esta prueba bebiendo mi cáliz, por la prueba que yo pasaré. Porque el año 44 después de Jesús, el primero en morir por decapitación será Santiago, por orden de uno de los descendientes de Herodes el Grande. De Juan no hay garantías ciertas y seguras de que haya sido mártir, pero tuvo que padecer persecuciones e intentos de envenenamiento y de muerte. Pero eso de participar de la gloria de Jesús a su izquierda y a su derecha, dice Jesús que no le corresponde a Él. Él no puede concederlo porque en el plan del Padre le ha reservado el Padre, San Mateo lo expresa más claramente, está reservado, esta voz pasiva esconde a Dios y lo revela. El Padre se ha reservado a quien le va a dar su lugar, a la derecha o a la izquierda. Si nos referimos a la cruz, junto a Jesús habrá dos ladrones. Si nos referimos a la parte en el momento al pie de la cruz, estará también la madre de Santiago junto a María y a Juan. Pero esto lo ha decidido el Señor, el Padre. Cuando escuchan esto, los discípulos se indignan contra los dos porque también esperan algo de este mundo. Y Jesús les dice que los jefes de las naciones tiranizan a los que dependen de ellos como si fueran sus dueños y los oprimen con la violencia y la injusticia. Pero Jesús dice que ellos no deben ser así. Por el contrario, deben comportarse como diáconos al servicio de los demás, como alguien que sirve voluntariamente y está dispuesto a atender a las necesidades de aquel al que le sirven. Y deben ser también, si quieren ser los primeros, como el esclavo que no tiene su propia voluntad, sino aquella de complacer al que es su dueño, aquel de quien es propiedad. Y entonces, haciéndose servidores y esclavos de todos, ellos van a ser los principales, los grandes y los primeros en el reino de Dios, en la gloria de Jesús, al modo de Jesús, que ha venido a dar su vida y a servir, rescatando a todos.
Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.